pasó antes. Eso es lo que estaba pensando, lo que me habías dicho antes, está sobre. Listo. Huele a... Ay, había visto la leche. Un poquito. Ven, yo soy fan de la leche más que el agua. ¿Neta? Bueno, Yo no, man. a mí me encanta la leche fría. Yo me acuerdo que de morra así de adolescente agarraba un vaso de leche fría en vez de agua. Tanto así, men, que mi abuelo me compró una cabra. Cuando estaba yo muy... Neta, men, yo tenía como mis 4 o 3 años y mi tata me compró una cabra, men. El ocurrente. ¿Pero qué? ¿Para qué, ¿Tomabas mijo? leche de cabra o qué? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Primero Dios. La verdad, estamos muy contentos. Tenemos un invitado, pues que ya no eres invitado, Juan. Juan Parra está con nosotros. No eres invitado, ya eres como de casa, como quien dice. Y la verdad, pues muy contento de que estés aquí otra vez. Muchas gracias, es un gusto otra vez estar aquí invitado porque ya me gustó. Y estamos aquí tomándonos un cafecito que nos sirvió ahorita Rubí. Rubí anda aquí atrás de cámaras, al pendiente. Y pues nada, muy contentos. Gracias, queremos darle las gracias a las personas que han estado al pendiente de cada capítulo, que se han tomado el tiempo de escuchar o de ver los videos y de comentar y de dar su like o de compartir. Tuvimos una plática muy interesante en el episodio pasado. Rubí tuvo una plática muy interesante con la pastora Jessie. Contó un testimonio fuerte, Qué testimonio. bastante fuerte, pero la verdad creo que para las personas que se dieron la oportunidad de verlo, fue un episodio yo creo que muy edificante de cómo Dios está en control y cómo Dios se mueve sin importar lo que está pasando, ¿no? Sin importar las circunstancias. A veces Dios utiliza ciertas situaciones para un propósito bien especial, y creo que fue el propósito o fue el caso ahí con el testimonio de la pastora. Y pues vamos a tener más invitados, primero Dios. Primero Dios, vamos a tener más invitados en el futuro. Ahí hay un pastor que también ya me dijo que sí, que va a venir y trae un testimonio fuerte y también trae varias cosillas que nos quiere contar, y entonces y muchas otras cosas más, ¿no?, que se vienen. Y pues el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Juan? El día de hoy, mira, el día de hoy tú sabes que teníamos planeado hablar del sermón de las bienaventuranzas, le llaman unos, otros le llaman el sermón del monte. Del monte. Ajá. Pero, No de la cápsula. el sermón del McCormick. No. Hellmann's. Bueno, bueno ya. Ponte serio, Juan. Nos dimos cuenta que el sermón del monte es una enseñanza bastante amplia. O sea, es una enseñanza que 40 minutos de transmisión, de podcast, no alcanza para explicar todo. Aparte Entonces, que es muy profunda, ¿no? Que sí, hay mucha... mucha riqueza. Exacto. Sí, sí. Entonces el sermón del monte está en el capítulo 5 de Mateo. Creo que también se encuentra en Lucas, me parece, pero yo me enfoqué en el libro, en el Evangelio de Mateo. Pero ahí vamos al punto focal. Sí, sí, sí. La ira. Varón. Ok. La ira. Tema fuertecillo para algunos, puede ser, ¿no? Delicado. Sí. Trineado. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué la ira? Yo pienso que la ira es un tema cotidiano, ¿no? Todo el tiempo Nos enojamos. nos enojamos. Claro. Y el que diga que no está diciendo mentira. Todo el tiempo nos estamos enojando. Todo el tiempo. A veces nos enojamos con nosotros mismos. A veces nos despertamos y ya estamos enojados. A veces todo va bien en el día y llega un punto en el que pum, explota la bomba y nos enojamos. ¿Cuál ha sido? A ver, vamos a Híjole, hacerlo no digas acá. eso. ¿Te has enojado alguna vez porque una cosa es enojarse, Ok, sí, ¿no? sí. Una claro. cosa es... De hecho, eso lo vamos a ver De ahorita. hecho, la Biblia dice, ¿no?, que como que marca un límite, ¿no? Donde esa ¿cómo se puede decir? Sentimiento o eso que traes, hay un punto donde ya se puede convertir en un pecado, ¿no? Claro. Entonces, ¿ha habido un momento en tu vida donde perdiste... Los estribos. Sí, los estribos, o no te ha pasado? Porque yo te tengo poco que te conozco, Ok. y no me inspira
o no te veo y digo, no, este vato no se enoja, ¿no? Es como en el podcast la otra vez que estuve, Juan Parra llora. Sí, Juan Parra ahorita ¿se enoja? ¿O no? ¿O tiene ira? Claro que se enoja. Como si fuera. Estoy enojado ahorita, de hecho. Estoy enojado ahorita. Fíjate que trato de no enojarme. Ok, Y cuando me enojo yo me guardo el enojo, ok. pero con el tiempo hago saber que estoy enojado. Ah, bueno, yo sí te he visto molesto. Yo Oh, sí te he visto molesto, molesto. ok. Sí, sí, sí. He visto tu expresión. Expresión. Y donde digo, este vato ya se enojó. Estaba Pero hasta ahí, no hasta ha ahí. pasado más. Pero fíjate que si me hace recordar la vez que yo más me haya enojado o haya explotado, al final me di cuenta que era por un sinsentido, por Ok, algo ya. muy trivial, pues. Y cuando pienso en eso hasta me da pena. Digo, no manches, todavía me hubiera enojado por algo que valiera la pena Ajá, el enojo, pero no. ok. Pero Yo no. sí. Pero sí te Yo hacen sí, enojar. sí, sí. Sí, la verdad, sí tendría que ser honesto. Y sí me ha pasado. Y creo que la única persona que me ha visto así ha sido mi esposa. Pero también me pongo a pensar, como dices tú, y muchas veces fue por cosas que la verdad no venía al caso ponerse así. O Ujú. sea, no era una situación que realmente ameritara que esa fuera la respuesta. Claro, Entonces, también entra mucho ahí el control, ¿no? El dominio el propio, dominio propio. que Palabra clave. que eso es muy importante en este tema. Pero sí, sí me ha pasado al punto de perder control y gracias a Dios he podido ya estar más estable. Bien Sí, rehabilitada. ya salí, ya me anexaron, ya salí. No, ya he estado, creo que uno empieza a aprender, ¿no? Conforme empiezas también a meditar en esas situaciones, también uno empieza a tener madurez y empieza a decir, oye, no vale la pena, y empiezas también a buscar que, ahora sí que esa ayuda, ¿no? Divina de que Dios ahora sí que el Espíritu Santo, pues diga, tranquilo. Claro. Ok, pero el Sermón del Monte viene muy específico y creo que el Señor, en este caso Jesús, hace unas comparaciones ahí que tú dices, ah, caray, a poco así Específico, sí. ajá, de tan así tiene que ser? No sé Sí. si quieras leerlo o quieres decir algo Claro, primero. bueno, antes de eso Sí, me da mucho interés el saber que en el momento en el que estás en el enojo dices, es que esto tiene una razón de ser por la que estoy así. sí, Y ya después pasa la situación, pasan los días, los meses, los años y te das cuenta que no manches por lo que me había sí, enojado. ajá, Y los niños cuando se enojan están en su punto en el que están haciendo su rabieta, sí. su berrinche ahí en la bodega horrera para que les compren el chocolatito Kinder y todo eso. El juguete, ¿no? A Sí, mí me desespera eso. igual. Darle un zape acá al niño. No, le hubieras dado un zap al yo del pasado. Ah, intrala. Ok. Pero también, así como nosotros adultos, también hacemos nuestros tipos de rabietas Sí, ante el sí, Señor. ajá. Y el Señor, ojo, el Señor también, el Señor es capaz de expresar su ira, Claro, ¿verdad? sí. Fuimos hechos a su imagen, Y a su semejante. semejanza, y porque Él puede manifestar ira, nosotros somos capaces, Él nos dio la capacidad de sentirnos esa inconformidad con la situación y sacarla de alguna forma, ¿no? Ujú. De hecho, es sano. Es Sí, sano. Ahorita que dijiste, no, es que yo me lo guardo. O que eso yo creo que en muchos casos no es muy sano, ¿no? El reprimir sentimientos y emociones, creo ujú, que a la puede llegar larga, a la larga, puede afectar, ¿no? claro, tienes razón. ¿Qué te estaba platicando ahorita? Ah, ok. La rabieta que uno hace a nosotros nos parece justa. En Es el una momento, rabieta y te atreves hasta a pararte delante del Señor y dices, Señor, pero ¿por qué así? ¿Por qué no puede ser como yo quiero? ¿O por qué pasa esto? ¿O por qué pasa aquello? Entonces, ¿sabes a quién me recuerda? ¿Te acuerdas cuando Jonás se enojó ajá, tanto que porque no sucedió lo que iba a suceder con ajá, Nínive? Entonces dice que le hizo crecer una planta de calabaza, creo que era sobre él, que le cubría del sol. ajá, Y cuando él vio que la planta se había secado y muerto, dice que él se hizo una gran rabieta y ajá, se enojó. Pero al final el Señor
Yo me imagino al Señor con tanta paz y le dice a Jonás, no sé si dije Josué ahorita, No, Jonás. Ajá. O sea, le dice, usted no tienes motivo por el cual enojarte. ¿A poco tú plantaste la planta, tú le hiciste crecer? Exacto. Y le empieza a dar un sinfín de explicaciones de por qué no debería estar enojado. Y es lo mismo con nosotros, pues. Nosotros en el momento del enojo no vamos a poder ver lo que estamos haciendo. Sí, A menos que tengamos bien entrenado el dominio propio, muchas pues. veces nos ciega, ¿no? Nos Sí, ciega y a veces no vemos toda la pintura, ¿no? Vemos más un pedacito sí, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es como ahorita que mencionaste los niños, ¿no? Que hacen una rabieta. Muchas veces también cuando tú como adulto, cuando ves esa situación en un niño, tú dices, ay, sí, o la sea, ves como dices, absurdo, ¿no? ajá, se está enojando de una manera absurda, pero tú dices, ah, ok, lo comprendes y lo entiendes hasta cierto punto porque dices, ah, es un niño, ¿no? Como que se le es permisido hasta Entiendes, sí. cierto punto y siento que muchas veces también Dios es así, que nos mira y como que dice, ay, Es un humano. sí, pues, o sea, muchas veces como que nos cegamos por esos sentimientos sabes, la otra vez escuché ahorita que estabas diciendo eso, muchas veces cuando te empiezas a dar cuenta de eso, de cómo reaccionas, de cómo te sientes, de cuando ya lo que estás sintiendo en ese momento cruza un límite, hay veces que uno es sano o es bueno como identificar que a veces hay puntos de no retorno. Claro, O sea, es verdad. sí, donde tú dices, tengo que parar o tengo que callarme o tengo que respirar o tengo que, Salir a caminar. porque si sigo así, voy a explotar y ya no es un enojo, ¿no? No hay control, o sea, ya es ira, pues. Sí, hay híjole, es como una línea, ¿no? ¿Dónde debería terminar tu enojo, tu Sí, ira? Y yo creo que un marcador muy, importante es cuando ya empiezas a dañar la integridad emocional de alguien, la integridad física de alguien ujú, más, o incluso tu propia integridad, porque hay algunos que dicen, no se hacen una tontería sí, y no sé, hasta se pegan una cachetada, sí, o se hacen sufrir a ellos mismos para decir, no debo de volver a cometer este error que tanto me hizo enojar. ajá, Entonces, ya que empieza a pasar ese límite en el que ya estás exteriorizando tu ira con alguien más o contigo mismo, ya hay un problema ahí. sí, sí, ya es importante reconocerlo y también buscar ayuda, ¿no? Sí, Porque estos son temas, fíjate, a mí me desespera un poquito y no sé, hay mucho sin afán de salirnos del tema, pero hay mucho ¿cómo se puede decir? Nos enseñaron, yo me acuerdo, que a veces hasta en las mismas iglesias como que miraban mal el buscar ayuda psicológica, ok. ¿no? La situación de la salud mental. Exacto, que a veces todo era orar, pedirle a Dios y hablar ¿no? con un pastor o algo así, pero hasta ahí. Porque ya si venía el tema buscar ayuda psicológica, ya era como que no, es que no estás confiando en Dios, como Falto que de no, fe. falto de fe, exactamente, es que Claro. no pediste con fe. Y muchas veces estos temas como tales, claro que Dios y la parte espiritual tiene un nivel de importancia elevado y es importante atenderlo en el aspecto espiritual, pero muchas veces cuando ya tú, y como dices tú, hay una línea que a veces se cruza y hay Ujú. una línea donde tú dices, esto ya me está afectando a nivel personal, estoy afectando a mis seres queridos, A otro. a veces no me puedo controlar o ese tipo de cosas. Ya llega un punto donde uno debe de entender y reconocer que necesita la ayuda de un profesional, de preferencia cristiano, Sí, ¿no? porque va a Obviamente, entender porque ambos lados. exactamente, pero buscar esa ayuda para que puedas ir encontrando ese dominio propio, Ujú. ¿no? Y hay gente que tiene, o sea, literalmente tiene problemas de control de ira. Sí, O sea, que si de algo pecas es porque no sé controlar mi ira, no sé sí, controlar mi enojo. Y con una cosita que pase mal, yo me ya es un enciendo. detonante, Exactamente. Entonces, la misma palabra nos dice que no dejemos de congregarnos, sí, porque la congregación representa comunidad, unidad. Y estar en esa reunión de varones, estar en esa reunión de damas, estar en ese círculo de jóvenes, estar
mantenerte a cuentas o contable con tu pastor, con tu líder, con tus padres espirituales, por así decirlo, los que te introdujeron en el Evangelio, Ajá. es sano, pues, porque te dice que no puedes a veces solo controlar las cosas que estás pasando, pues. Así es. Entonces debes de buscar la ayuda de alguien. Tal vez a lo mejor y no es un psicólogo, pero es un adulto a lo mejor ya experimentado en Claro. lo que tú ya estás pasando ahorita, él ya lo pasó. No, y muchas veces lo mencioné porque digo, es importante, pero a veces es cierto también, hay personas que ya pasaron por lo que tú has pasado. Ujú. A veces los jóvenes no les gusta o les aburre o sienten que ni al caso, como dicen ellos, digo, como si yo fuera allá, ¿no? Pero llegamos a decir como que en el caso cuando viene el consejo de una persona mayor, pero a veces si pones atención hay mucha sabiduría porque ellos ya vivieron lo que tú Sí. estás viviendo, como lo hemos platicado hace unos días o hace poco, todo es cíclico, pues Claro. las mismas cosas que nosotros pasamos o estamos pasando en este momento, ellos ya las vivieron, pues. Sí. Y a veces es importante detenerse tantito y pedir el consejo de alguien que tú sabes que es una persona que te puede ayudar y que te pueda dar ese consejo que a lo mejor era lo único que necesitabas, ¿no? Sí. Ese consejo o a que alguien te escuchara y te dijera, mira, yo pasé por esto, te voy a decir esto porque no quiero que pases por esta situación que yo ya viví, que no es buena. Claro. Esa orientación, ¿no? Claro. Agarra Ajá. el rumbo de ir. Fíjate que cuando me he molestado, cuando estoy inconforme, o traigo esa espinita clavada de que no siento que esto esté saliendo bien, me funciona mucho a mí irme a caminar. Me salgo así a caminar y agarro rumbo, no sé para dónde voy, la verdad, pero Ajá. empiezo a caminar y como que agarrar ese aire y ver otras cosas, que no estar encerrado en el lugar donde se dio el problema y todo eso, como que me despeja la mente. Te ayuda. Sí, y el Señor también yo creo que usa esos momentos de apartarte de eso que te está haciendo enojar para hablarte, pues, para decirte, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por Ajá. qué? Entonces, es bien importante, ¿no? El control de la ira. Encontrar qué te Encontrar esa funciona. ayuda. Digo, porque Sí, no a también. todos, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor le ayuda a leer, escuchar música. Escuchar música. A los que somos músicos o tocamos, de repente, yo me acuerdo, Claro. yo me acuerdo, men, que cuando yo vivía en casa de mis papás y yo me enojaba, esos berrinches de adolescente Sí. o cosas así que me enojaba y me enojaba con mi mamá o algo así, yo lo que hacía era, me ponía a tocar el piano, así como que me viajaba, Relajado. o me salía a lavar el carro. O sea, enfocabas esas ganas de Sí, explotar esa energía era en como algo que me quiero positivo. apartar, no quiero hablar con alguien y me pongo a lavar el carro. Y eso como que me relajaba. Sí. Eso como que me relajaba y ya entraba y todo digno, ¿no? Sí, pues te estoy hablando de adolescente o de joven, pues, o sea, no de adulto, ¿no? Claro. Pero ya entraba yo como que, ya, todo bien. Sí. Y ya todo se resolvía, ¿no? Después. Pero ese era como mi método, terapia. ¿no? Sí, mi terapia. Me ponía a lavar el carro o me ponía a tocar el piano y 2 horas, men, ahí. Sí, o luego te decían, está enojado. Mira, pues que se ponga a barrer, que se ponga a hacer esto. Bueno, O sea, te daban tu terapia entonces yo para evitar eso, para que no dijeran, ¿estás enojado pero inteligente. Sí, bueno, entonces yo lo que hacía era antes de que me digan algo, pues yo me salía. Ya me ponía a lavar el carro. El de mi mamá, incluso acá, que veas, me ponía a lavar el carro. ¿Qué pasó de la o me ponía. Para que veas que tú me tratas mal y yo lavo tu Y yo lavo. No, o al revés, lavo el de mi papá porque tú sí. me hiciste enojar. No, mamá, te quiero mucho. No, y eso, men, y eso como que me ayudaba a mí para decir, ¿sabes qué? Estoy muy molesto y necesito apartarme y necesito relajarme Sí. y necesito... Y yo creo que es bueno eso, fíjate, para muchos es una forma de calmar, ¿no? Sí. Calmar el aire, calmar las aguas. Y de repensar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Porque si tienes pensado hacer algo que es muy tonto hacerlo en tu enojo, mejor tómate ese tiempo, ve lo que estás haciendo y tal vez vengas con una idea fresca de lo que deberías de hacer en lugar de... O tal vez vengas con el pensamiento de decir, me equivoqué. Sí. ¿Sabes qué? Ya pensé, ya me calmé y la verdad exageré y ¿sabes qué? Discúlpame.
Fíjate que una vez no sé dónde leí, porque en las empresas se ve mucho, Ajá. en los negocios, en los lugares donde atienden, tratan con el cliente directamente. Vi una vez que una muchacha dijo, si los clientes se enojan mucho o te hacen enojar, o ellos se molestan muchísimo, pon un espejo detrás de ti, Ok, donde ellos se puedan ver. ok. Y dice que el efecto que tiene tener un espejo detrás del mostrador es que el cliente cuando está enojado y gritándote y se ve y cómo se ve a sí mismo y cómo luce así de enojado, Ajá. como que siente que se está exponiendo a sí mismo y como que Ya. le da pena, ¿verdad? Como que frena, Ajá, es como un freno. exactamente. Entonces, es lo mismo. ¿Y sabes qué es lo chilo? Que la palabra es como un espejo. Bien. Entonces vas y te estás viendo. Santiago dice que la palabra, Sí. dice, es como el que va y ve su reflejo en el espejo, pero después se olvida de cómo era. Sí, 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 Pero sí. te dice, Ajá. aquí puedes ver cómo eres y cómo puedes cambiar. Exacto. Entonces, ¿Y qué dice la palabra ¿qué acerca de la dice la ira? palabra? Vamos al Después de punto. todo esto, ¿qué Sí. dice la palabra? Mateo 5, específicamente en el 21. Ajá. Voy a leer aquí, que creo que esta es la, Esa es la nueva traducción. sí, nueva traducción viviente. Ajá. Dice así, Bueno, léelo, yo me voy a poner acá, me voy a cambiar. a veces la traducción viviente trae palabras que te llevan a entender mejor todavía, ¿no? Porque se aplica más a Sí, sí, tu sí. contexto, pero dice así, ¿han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio? Pero ¿qué dice Jesús? Fíjate. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corre peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Hasta ahí. Vamos, Vamos vamos. a dejarlo hasta ahí. Sí, sí, sí. Ya Uf, con eso, ya con eso. ¿sabes? Una vez te voy a decir algo. Creo que sí se relaciona. Porque todos nos hemos enojado, men. Todos, Sí, todos, sí. todos. Yo creo que Clarines. se me hace muy, muy difícil de creer que alguien no haya cometido una de estas cosas. Enojarse e insultar. Sí. Uf, claro. Ahora, hay un video que tú, lo miré, no sé si en TikTok, no sé dónde lo miré, Ajá. pero haz de cuenta que es Jesús o es una persona representando a Jesús y es una muchacha que está hablando con él Ok. y le hace preguntas a ella, dice, si tú eres Dios, ¿por qué entonces la gente se está muriendo de hambre? No puedes hacer Clásica, ¿no? no puedes hacer que todos tengan alimento y que la gente deje de morir de hambre. Dice, y el personaje este que está representando a Jesús dice, es que hay comida suficiente. Lo que pasa es que ustedes lo que hacen es que son egoístas y se han estado apropiando de los recursos que son para todos. Ujú. Y luego dice ella, bueno, hace varios cuestionamientos así, pero dice una cosa que dice, pero si tú eres Dios, ¿por qué dejas que haya tanta maldad? Dice, ¿por qué no acabas con todos los malos así pues, con un tronar de En tus un... dedos? ¿Por qué no acabas con todos? Y Jesús se le cae viendo y dice, porque tendría que empezar contigo. Y dije, a la torre, men, o sea, eso está fuerte. Y ahorita que leí esto, o ahorita que tú lo mencionaste, Te miraste en el espejo. sí, men. Y dije, oye, pues es que todos hemos cometido este tipo de errores. Claro. O sea, en algún momento alguien nos pudo haber lastimado y fue tan doloroso, se puede decir, que cometimos el error de insultar a una persona o desearle el mal, pues. Claro. Y la verdad es que si te pones a pensar bien, ¿qué te justifica para hacerlo? ¿Qué Y, nos y- justificaría a nosotros para cometer este tipo de... Porque aquí no dice si alguien te hizo y tú respondes, no, ahí nada más está diciendo, si tú hiciste esto, mereces un castigo. Si tú insultas, castigo. Si tú maldices, castigo. al tribunal y todo eso, ¿no? Ujú. Mira, yo creo que nada te da el derecho a ti de insultar a otro por más enojado que estés y por más justa que sea tu causa. Ajá. Ahí va por qué. Dijimos ahorita, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ujú.
velo así de esta manera cruda. Si yo vengo y te insulto a ti, estoy insultando a alguien que es a semejanza de Dios. Ujú. Ok, ya. Estoy insultando la creación de sus manos. Y si yo te digo a ti un insulto, ahí lo censuras ahorita, ¿no? Lo voy a decir. No, no, sí. Delfino. Sí, sí, bueno. Si tú insultas a alguien, si lo llamas tonto, si lo llamas de tal forma, Tanto no es insulto. estás, ¿cómo se? Estás insultando la creación de Dios. Claro. Estás diciendo lo que hiciste no tiene nada en la cabeza. Ajá. Lo que hiciste es esto, es aquello. Entonces, no tiene sentido que estés insultando a tu hermano, porque al final, si él es como tú, a la misma semejanza de Dios, te estás insultando a ti, Ujú. ¿verdad? Y otra cosa que me di cuenta, ahorita que dijiste eso, la ira se transmite. Sí. Gracias a Dios que hay personas que saben refrenarse cuando les están gritando y ellos hacen todo lo contrario, le están gritando y ellos calmados, escuchando, sin exaltarse. Pero cuando los dos son saca la pistola, como dicen, si tú me gritas, yo te grito, y Y a el ver que quién grita más fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, es como cuando el jefe le grita al varón en el trabajo y el varón llega y se desquita con su esposa. Y la esposa llega y se desquita con Con el los hijo. hijos. Y el niño se desquita con el perro. Y ya cuando ese niño crece, se Sí. repite el ciclo. Y el perro con el gato y el gato con el ratón. Fíjate que Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, El necio. pero el sabio la reprime. No dice que el sabio no tiene ira, Dice que la reprime. dice que la tiene. O sea, ahí te está diciendo el sabio se enoja, pero el sabio Y como dice en el mundo, ¿no? El que se enoja, pierde. pierde. Y sí, o sea, qué sabio tienes que ser, la verdad, para agarrar esa ira y tranquila, la tienes como la rienda del perro, ¿no? Sí. De aquí no te mueves. Entonces, fíjate, me gusta esta versión que tengo aquí. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que mate quedará expuesto a juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Y cualquiera que diga a su hermano, ojo la palabra aquí. Usa una palabra en hebreo o en griego, no sé qué es, ahorita lo veo, que es raka. Pues a lo mejor significa lo mismo que Sí, la de traducción, hecho, ¿no? de hecho le investigué qué es, nada más que no sé qué origen tiene. Dice quedará expuesto ante el Sanedrín y cualquiera que diga moré, o sea, raca y moré, se ve que en los tiempos de Jesús eran dos formas de insultar a alguien. Y yo estaba checando qué es raca. Y según los diccionarios que está leyendo es vacío o de mente vacía. O sea, es como literalmente llegar y decir, ay, no tienes nada en la cabeza. Ignorante. Ignorante, o sea, no sabes nada, pero el otro insulto, el de mora, te dice que eres mentalmente inerte, Wow. bobo o idiota. Entonces, imagínate hacer la afirmación, la aseveración de decir, estoy enojado contigo, por lo tanto, tú, creación de Dios, eres mentalmente inerte, bobo e idiota. Ok. ¿Qué mensaje estás enviando al cielo, te imaginas? Sí. A lo mejor puede escucharse un poquito extremo, Claro. pero la verdad es No, y esos que son los breves, imagínate aquí en sí. México. No, no, pero a lo que me refiero es que el punto de medida que nos da la palabra, podemos de alguna manera pensar que es extremo, ¿no? Claro. De decir, oye, no puedo entonces decir nada, pero realmente es que no, lo correcto es no. En Santiago 1:19 al 20 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y qué dice sobre el Señor? ¿Cómo es el Señor? Tardo para la ira. Sí, sí, y grande Y gran misericordia. misericordia. Y también Jesús nos pide o nos dice que amemos a nuestros enemigos y que incluso oremos por ellos. Porque ¿qué mérito tiene amar a los que te aman? Pues. Claro. O sea, realmente eso está implícito, ¿no? En una relación que puedes llegar a tener con personas de que, bueno, ellos me tratan bien, ellos me aman, pues yo también. Pero ama a los que no te caen bien. Ama al hermanito de la iglesia que... Pero qué reto, ¿no? Man?
Es que no es fácil. O sea, no te dice tolera, no te dice Ajá, ignora, te dice exactamente. ámalo. Ajá. ¿Cómo haces eso en una semana, en un día, en un mes, en un año? ¿Cómo amas a tu enemigo? Yo creo que me lo digo en el sentido de que lo dice la palabra y no porque yo haya llegado al punto Ujú. de que ya lo hago Lo algo has en mi hecho. vida, ¿no? Pero creo que sí se puede, porque yo creo que el punto de tener esa comunión constante puede llegar a transformarte al punto de que entiendas, como Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Mm. Jesús no dijo arrasa con todos porque ya fui humillado demasiado, porque soy tu hijo y porque ellos no entienden, o sea, no, perdónalos, porque, o sea, tanto amor tuvo Jesús por, por sus mismos agresores que él no pidió una condenación, él pidió un perdón por ellos. Entonces, nosotros nos ofendemos por a cosas que a veces no tienen sentido o son muy pequeñas y queremos que la ira de Dios caiga y Es un rayo. fulmine y llévatelo porque Te lo te mando. lo mando, ¿no? Así es, como decimos a veces. Pero es que no es fácil, realmente sí es un reto amar y es un reto controlar nuestra ira. Y es que el verbo que está diciendo, pues, o sea, ¿cómo le muestras tu amor a alguien que sí amas? Te fijas que esté bien, le preguntas si ya comió, Con le preguntas acciones, cómo se fue, cómo le fue, con acciones. sí. Ahora imagínate cómo aplicar eso a alguien con el que no te llevas bien. Es todo un reto que te está poniendo el Señor Jesús, pero si te lo está poniendo ahí es porque puedes hacerlo, por medio del Espíritu, obviamente, ¿no? Ujú. Pero si alguien, una persona que no es temerosa de Dios, le dices eso, te va a decir que le estás pidiendo un imposible, Sí, sí. ¿verdad? Hay una parte, no recuerdo qué versículo es, que dice, airaos pero no pequéis. Ajá. No se ponga el sol Sobre sobre vuestro. vuestro enojo, Ajá. ni deis lugar al diablo, termina. Ajá. Lo que sigue después. Esa parte, como dice, es un límite, ¿no? Airaos, o sea, está bien, enójate, pero no peques. No, no cruzar esa línea. Claro, y está la famosa analogía del papel, ¿no? Que el papel, dices, lo agarras y en tu ira lo arrugas. Ajá. Se te pasa la ira y lo extiendes el papel y ves Ujú. que ya está extendido otra vez como era antes, pero quedan las marcas, ¿no? Sí. Lo mismo, porque en la ira pueden decir cosas que a lo mejor en la tontería del enojo no sabes lo que estás dañando en la otra persona y dices, sí, te perdono y sí, te sigo amando, pero a ver, haz lo que olvide. Es que, fíjate, la otra vez escuché una prédica de un pastor y me gustó lo que dijo y creo que es muy, bueno, no sé, yo creo que hasta cierto punto es correcto, Ajá. pero también choco con un poquito con lo que a veces he escuchado de la palabra eso. Porque decía esta persona, el perdón, junto con el perdón no viene, ¿cómo era? No viene el olvido. Ok, O sea, perdono pero no olvido, ¿no? esa frase está rara, ¿verdad? Sí, sí, Interesante. está como de, no iba a decir una tontería, pero bueno, pero lo que explicaba él era, ok, a lo mejor te toca estar de repente en la iglesia y te toca, no sé, que un hermano habla mal de ti o no sé, ¿no? Y eso te provoca problemas y te enojas y te agüitas y lo que sea. Y tú vas y el Señor te dice, oye, perdona. Entonces, tú por estar bien, por tu propia sanidad personal, por soltar, porque muchas veces cuando nosotros perdonamos lo que estamos haciendo es soltando una situación, Una carga. una carga, un sentimiento, un rencor, lo estamos dejando ir y todo bien. Pero cuando sueltas, no necesariamente es de que olvidas, sino que simple y sencillamente es, hermano, te amo en Cristo, somos parte del mismo cuerpo y todo, pero obviamente ya no vas a, por ejemplo, si hubo un problema de confianza, de que tú platicaste algo y te traicionaron, pues simplemente vas a tomarte tus reservas de ya no volver a cometer
Ir con más cautela, dices. Exacto, a eso me refiero, ¿no? Ok, ok. Ese es el punto. Entonces, el hecho de decir, oye, perdono, pero no olvido es como de alguna manera empezar a tratar de ser un poquito más sabios para no caer en estos errores de la ira, de explotar, porque cuántas personas no hemos sabido que por una situación donde no perdonan, donde se enojan, donde guardan rencor, inclusive se apartan de las iglesias y ya no vuelven. El rencor. Porque el rencor, el no perdonar, todo este tipo de consecuencias no son del enojo, son de la ira. Como, o sea que estás diferenciando. Sí, A ver. porque la Biblia dice, Interesante eso. airaos, pero no pequéis. Ajá, Entonces, desde mi punto de vista, ajá, y no soy teólogo, ajá. porque no pretendo dar una clase de esto, creo que se nos permite enojarnos, Ok. ¿sí? Se nos permite, de alguna manera, creo, estar inconformes a ciertas situaciones. O sea, pero caer en el punto de la ira, del descontrol, de no tener dominio propio. Ok, viendo la ira como un descontrol, ya Sí, como un sí, total. yo lo veo así, el enojo A, la ira B. O sea, Ok, yo lo veo como cosas separadas, ajá, donde el enojo puede ser que haga que yo reflexione, haga que yo medite, haga que yo busque justicia, haga que yo, no sé, si le pegan a mi hijo me voy a enojar, claro. ¿no? Pero ya la ira me voy a ir a los golpes. O Una- sea, no, es un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que muchas veces cuando nosotros caemos en el descontrol, varias cosas se van a anexar a ese problema, pues, Ok. ¿sí? O sea, donde ya puede venir un rencor, donde puede venir el lastimar Amargura. físicamente a una persona, emocionalmente, la amargura, la depresión, o sea, muchas otras cosas que se pueden desencadenar. ¿Por qué? Porque no hay un autocontrol. Sí, sí, sí me explico. Sí, sí, sí. Por eso yo pienso que la Biblia habla de airaos, pero no pequéis. O sea, está permitido que tú como creyente, como ser Aire. humano, te puedas molestar por una situación, pero el llegar al punto de tomar, Cartas en el asunto, por así decirlo. Ya. porque el Señor dice, ¿qué dice? Mía es que, Mía es la venganza. mía es la Yo venganza. pagaré. Exacto. Entonces, como que te dice, enójate, Está bien. pero hasta ahí. O sea, no puedes tú tomar cartas en el asunto, las tomo yo. Y hay ira, por así decirlo, justa, ¿no? Sí, claro, Imagínate el que se molesta porque están maltratando a los niños en cierto o sea, lugar. si O ves que patean un perro, te enojas, ¿no? claro que te Videos acá enojas. que están maltratando a perritos en Y TikTok. te molestas, Te o da sea. la molestia, pues. Pero una cosa es que te molestes y otra cosa es que vayas y agarres a golpes Claro. también a esta persona. O sea, no, Ya no. ahí, pues, ¿quién eres tú, no? Sí, no, el caso es buscar la justicia, ¿no? Claro. ¿Qué hizo Jesús? Llegó, volteó las mesas, Exacto. pero pues él, ¿por qué podía hacerlo? Porque es su casa, pues. Sí, y más que nada creo que era porque a lo mejor Era justa la para ira. muchos creo que en cierto punto hemos sido ciegos donde donde se consideraba que esto era normal, que estaba bien, estaba permitido lo permitían los sacerdotes del templo. O sea, para ellos eran como, pero Jesús, ahora sí que Jesús mira toda la pintura y se está faltando el respeto a mi casa, a la casa de mi padre, y su molestia por buscar una justicia. Pero a nosotros, ¿qué se nos permite y qué no? ¿Qué es lo que no se nos permite? Por eso yo creo que del Espíritu Santo, y cuando hablamos del Espíritu Santo, es que tú vas a tener control y dominio propio, porque la justicia viene del Señor, pues. Una vez en la secundaria me dijeron, fíjate, ¿y tú por qué te enojas si eres cristiano? Tú no te puedes enojar. Por más que te hagan, no te debes de enojar. Aguanta. Sí, aguanta. Ah, mira. Y le pegaste. Ya ni me acuerdo qué pasó después. Pero, o sea, ¿qué concepción tienen algunas personas de los cristianos
de que los cristianos no se pueden enojar o no Ujú. se deben enojar. Y no dice, los cristianos no se van a enojar. Los cristianos se van a enojar y tienen permitido Sí, sí. enojarse, sí, pero tienen un límite. Sí, es que todo tiene que ver con la ira, pues. Creo que ese es el punto central en el cual podemos caer en el pecado cuando, cuando ya nuestra molestia deja de ser un enojo y se convierte en una ira, donde tú vas a tomar cartas en el asunto. Men, pero, o sea, la ira es un tema tan serio que hace que las personas iracundas tengan hasta repercusiones físicas. Ujú. Hasta les duele el estómago, les afecta la digestión, les afecta el páncreas, la bilis. O sea, imagínate todo lo que estás conteniendo ahí espiritualmente que hasta físicamente se refleja Sí. en tu cara. Y hay gente que no tendría por qué ser así, pero dices, este brother se ve que es bien enojón o que no aguanta. Sí, Y bueno. resulta que se ve que sí. Porque hasta se ve en tu cara, pues Sí, a veces. sí. Cuando no, ¿cómo te puedo decir? Cuando eres de pocas pulgas. Sí, sí, sí. Entonces, cuidado con este bro porque es medio especial, dice. Porque Sí, lo reflejas a veces, bro. sí, sin necesidad de hablar, ¿no? Tu sola Claro. presencia ya Sí. transmite esa como que Tu aguas, tono de aguas. voz, todo. Sí. Leyendo ahí, continuando, porque Sí. también esta parte tiene que ver, en Mateo 5 dice, por lo tanto, 5:23, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate, dice, con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Nuestras ofrendas, no, o sea, a mí me da a entender que no van a ser aceptadas. Fíjate, me A acordé ver. de algo. Está bueno, está bueno. Dice la palabra, y esto va para los casados, dice la palabra que si yo no tengo, si yo no, Se agüita. algún día llegará, Algún Juan, día. algún día llegará, Juan. Bueno, Cuando te ve. cuando te cases, Juan, dice la palabra de Dios que si nosotros no estamos bien con nuestras esposas, los maridos, si tenemos un problema o algo, nuestras oraciones tienen estorbo. No son o sea, no suben ¿me entiendes? No son escuchadas. O sea, cuando hay un desacuerdo, cuando hay un problema, cuando hay conflicto en el hogar y yo tengo un conflicto con mi mujer, mis oraciones no van a ser escuchadas, dice la palabra. Dice que yo tengo que arreglar primero la situación con mi esposa. Y ahorita me acordé, ahorita que leímos esto me acordé, porque también si yo tengo un conflicto con un hermano en la iglesia, Ojo. ojo, Ojo. ojo. Si tienes una situación con un hermano y tú vas a presentar tu ofrenda, y yo creo que también tiene mucho que ver, no nomás la ofrenda, men. O sea, no hablando nomás económicamente, el diezmo y la ofrenda. Tu alabanza, Tu tu servicio. prédica, tu servicio. Sí, men, o sea, todo eso, pues. O sea, tu sola presencia dentro de la casa de Dios. O sea, uno debe de sanar esas cosas. Y es que cómo vas a disfrutar de una sesión de adoración si estás con Si esa... traes un conflicto. Sí, ¿cómo vas a orar bien? ¿Cómo vas a predicar enfocado? ¿Cómo vas a adorar si estás con ese sentimiento de ira o de rencor o eso guardado ahí? Pero ¿sabes qué, brother? Esa parte de que cuando llegas delante de Dios y te presentas, lo voy a leer otra vez. Sí, Está sí. bien bueno ese. Recomiendo que tuvieran sus Biblias ahí, sí. Ahí voy a poner El verso. pues estamos leyendo el capítulo 5 del 21 al 25 va a ser, pero igual ahí voy a poner el... Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. A ver, aquí, ojo, antes habías dicho que hay que amar al enemigo. Y dice, presentas tu ofrenda al altar y recuerdas, o sea, tú vas a estar, si estás en el altar, solo hay una persona y es la persona del Espíritu Santo la que te hace recordar, hey, Sí, la que va a traer convicción. estás mal, exactamente. Dice, ¿te acuerdas de este muchacho o de esta muchacha con el que tienes esta bronca, este problema? Ah, pues ve primero para allá y ponte a cuentas antes de que me traigas algo a mí. Y fíjate qué interesante el Señor te dice,
ya que hagas eso, ahora sí ven conmigo. Sí. O sea, regresa. No Sí. quiero que te quedes allá, Ajá. vienes conmigo. Entonces, es el Espíritu Santo el que te está haciendo recordar, pues si no te quitas esa persona de la cabeza que te hizo algo, en vez de estar haciendo corajes, ve y pídele perdón. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante, pero es el Espíritu el que te trae convicción de lo que estás haciendo mal y dice que dejes tu ofrenda ahí en el altar y vayas, pero vayas ¿a qué? A reconciliarte con él. Me llama la atención, Fernando, que dice aquí, y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, no que tú tienes algo contra tu Ajá. hermano. Fíjate, dice que el Espíritu te recuerda que él tiene algo contra ti, no Ujú. tú contra él. Ujú. ¿Qué te da a entender eso? O sea, te dice, imagínate llega el Espíritu Santo y te dice, oye, tu hermano tiene esto contra ti. En vez de que te recuerde, te diga, oye, acuérdate que tú tienes esto contra tu hermano. Oye, espera. Yo lo El veo. Espíritu, Es que. Bueno, perdón que te interrumpa, el Espíritu te está diciendo, haz de cuenta que es un reflejo. ¿Y cómo se siente él? Ajá. O sea, ¿qué él tiene él contra ti? Ajá. ¿Ya te pusiste del lado de su perspectiva en sus zapatos? Ajá. Y en base a eso, ahora ve. Y creo que hasta cierto punto, incluso, men, si las razones de estas personas o de esta persona no es una razón correcta, creo que nuestro trabajo, Sí, ahora sí ya que diste en el clavo ahí. como un hijo de Dios, como alguien que ya ha experimentado, nosotros experimentamos el perdón de Dios en el momento en que nosotros decidimos creerle a Él. En el momento que nosotros decidimos creerle a Él, lo que hace el Señor es que llega y nos quita condenación, nos quita depresión, Vergüenza. vergüenza, muchas cosas, porque experimentamos el perdón de Dios. Hasta Entonces, dices, recién arrepentido, hasta me siento más ligero. Dice. porque Él nos amó primero, ¿no? Ajá. Entonces, mi trabajo es ser luz, pues. Mi trabajo es ser sal. Entonces, yo, aunque tú tienes algo en contra mía, yo debo de Yo me ir, acerco. yo me debo de acercar porque el Señor se acercó, ¿me entiendes? O sea, Él vino a buscar, dice la palabra. Él no vino a que todos corrieran tras Él, que aunque sí sucedió, pero Él vino a buscar primero pues a los que estaban perdidos. Entonces, imagínate el impacto que puede tener en la vida de alguien que tú te acerques con esa persona y le digas, ¿sabes qué? Vengo a arreglar las cosas. Vengo a que hablemos. Vengo a que hablemos. Ahora, creo que eso lo ibas a tocar más adelante. No, adelante, adelante. Pero creo que va a haber ocasiones en que aunque tú te acerques, la gente no va a querer Arreglar las cosas. arreglar las cosas. Pero tú ya hiciste tu parte. Ya lo intenté, Señor. Lo amo, Sí, lo perdono. lo perdono. Está difícil decir lo amo. Porque, ¿verdad? O sea, yo Sí. todavía lo veo como difícil. Acaba de suceder, tiene un mes que pasó, tiene 2 meses, tiene un año que pasó. Y todavía no siento que me nazca el decir lo amo. Es que a veces el amor tenemos que aprender a verlo de esta manera. El amor no es un sentimiento, No es una emoción. no es una emoción, men. El amor son acciones. El amor es una decisión. Se ve muy Alguien por ahí acá, me dijo, no, es que es verdad. pero es la verdad. O sea, tú decides amar a una persona. Porque de aquí hasta que se te pegue la gana, el sentir. En una relación, perdón, estoy dando en la llaga, ¿no? En una relación de matrimonio, siempre los primeros años hay una etapa que se llama, le dicen la etapa del enamoramiento. Ok. Donde pues todo te agrada y te gusta Tomen y te gusta, no sé. Estás enamorado. Estás Pues. enamorado. Pues, ¿Quién no estaba enamorado? Cuando tú estás enamorado siempre das lo mejor de ti, ¿no? O sea, incluso a veces haces cosas que regularmente no haces por el simple hecho de impresionar, ¿no? Que otros ven como que cursi este vato. Pero tú estás enamorado, pues. Claro. Tú estás enamorado y tú tratas de impresionar o de atraer o de ganarte a esa persona.
Pero después con el paso del tiempo, cuando ya uno se casa, cuando uno ya empieza a vivir, muchas veces pasa de que ese enamoramiento empieza a descender. ¿Por qué? Pues porque ya te conoces, ya convives mucho con esta persona, y empieza algo que es lo que yo creo que mantiene las relaciones y mantiene los matrimonios por muchos años, que es el amor. Y el amor basado en una decisión, basado en decir, ¿sabes qué? Conozco lo bueno de ti y conozco lo malo de ti, y aún así decido estar contigo, decido amarte, decido escucharte y decido seguir adelante. Entonces, no es porque tengo el sentimiento, es porque decido. O sea, puedes decir, perdón que te interrumpa, no es que me nazca, Sí, men. no es que me nazca hacerlo, pero es que quiero hacerlo Claro, para demostrar. claro que lo sientes, o sea, porque pues oye, te casaste, es tu esposa o es tu esposo, lo que tú quieras. Pero apuntándolo a la parte de ese hombre o esa mujer del Señor que está airado con su hermano, con su hermana en Es que, Cristo. men, ¿cuántos matrimonios no se han lastimado de alguna otra forma? Claro, ¿No? eso sí. Y buen yo punto. te puedo asegurar que si le preguntas a un hombre o a una mujer que tuvo un conflicto con su esposo o su esposa, también han sentido coraje, y han sentido molestia, y se han sentido defraudados, y se han sentido ofendidos, lo que tú quieras. Pero tú sabes, o ellos mismos saben que aman a esa persona. Entonces, por ese amor toman decisiones de decir, voy a arreglar esta situación, voy a hacer lo correcto. Y uno que está en comunión con el Señor, uno que sabe que la misma Biblia lo dice, que es muy clara, que no te está hablando así como que en acertijos ni nada, te está diciendo, oye, si tú te acuerdas de que alguien tiene algo en tu contra, tú ve y reconcíliate y ama a tus enemigos. Entonces tú tienes que tomar la decisión de amarlos. Y en tu opinión, ¿con quién es más fácil reconciliarse? ¿Con tu esposa o con el brother de la iglesia que ves una vez a la semana? Pues con mi esposa. Con tu esposa. Eso es a lo que voy, pues. Tal vez me nazca más decirle a mi esposa cuando llegue. Decirle, ¿sabes qué? Pues seguimos adelante. O sea, como plantea Dios que es un buen matrimonio, a decirle al brother. Es que son diferentes tipos de amor. Exacto, ese O es el sea, punto, ¿no? ya hemos escuchado, o algunos saben que el ágape, el eros y todo ese tipo. Filio. Ajá, entonces son diferentes tipos de amor, pero creo que la base es tomar la decisión decisión. de decir, ¿sabes qué? Voy a amar, voy a accionar dentro de mí cosas que demuestren lo que yo siento por esta persona. Más claro que el agua no puede estar. Espero. Fíjate, ahorita que dijiste eso, Amós 5:22 dice, por muchos holocaustos y ofrendas que me acerquéis, no los aceptaré, ni miraré vuestros sacrificios pacíficos de víctimas cebadas. O sea, por una contienda que tienes con tu hermano en Cristo, el Señor ya está diciendo, a ver, antes de que te aceleres y me mandes tu ofrenda, o intentes mandarme tu ofrenda. Men, ahorita que leíste eso, ponte a pensar tantito. ¿Cuántos, así no? Tomando Así, la palabra literal. Literal. Fresca, cruda. Y al que le quede el saco. Fría. No. Men, Mira, ¿cuántos servicios, men? ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos domingos, men? En iglesias. Ya no sé cómo se llama. Ha habido un tiempo donde no fluyó, no se logró estar en la presencia o ser aceptados o ser vistos bien por eso. Porque dentro de la misma iglesia hay roces, conflictos, problemas, envidias, chisme. O sea, que no pasan del techo las cosas. es que yo sé y ambiente pesado. Y lo he, ¿cómo se puede decir? Lo he comprendido de esta manera, que la palabra es que la palabra te puede abrazar y te puede dar ese aliento y ese ánimo y puedes ver el amor de Dios, pero también la palabra, men, es muy directa. Como si fuera una espada. No hay medias tintas. De dos filos. No hay medias tintas, men. O sea, es blanco y es negro, pues. Entonces,
a veces como que hacemos como, ¿cómo se puede decir? Romantizamos Sí, romantizamos. las cosas cuando la palabra misma está diciendo, o sea, no voy a aceptar la ofrenda mientras hay un conflicto, por así decirlo, ¿no? Un conflicto en mi casa. Y el brother de la alabanza descomponiéndose, desarmándose para que la presencia de Dios baje, por favor, y toque los corazones. Pero está todo ese ambiente tenso en la iglesia, A mí me ha tocado estar en servicios de así. que la gente entra a la iglesia y se pone la máscara de la sonrisa. Sí. Son cosas que muchas veces no se hablan, pero sí pasan. O sea, viéndolo tú que eres padre, tu mamá, papá, ¿cómo se siente sentarse a la mesa? La mesa, sentarse a la mesa No, sabiendo que los hermanos todos están es peleados, man, tenso, man. y las familias entre ellas están mal. Ahora imagínate cómo se siente Dios que vengan todos a su mesa y el ambiente está tenso. ¿No Men, crees que ahí es te como va. una falta de honra a los padres? Somos hijos, ¿no? Hemos Ajá, sido claro, hijos. claro. Ok. ¿Cuántas veces te sentaste a la mesa y tu papá estaba molesto con tu mamá? Ok. Padre, Dios, esposa, la iglesia. La iglesia. Ahora, a lo que voy es que a veces el conflicto, o sea, yo sé que el conflicto no es el padre, ¿no? Haciendo esta representación. Claro. Es la misma iglesia que muchas veces no se pone de acuerdo, que muchas veces no entiende cuál es su rol, que muchas veces perdemos el tiempo, men, en tantas boberías dentro de la iglesia, donde generamos ira y contienda y desacuerdos. Por pequeñeces a Men, ¿has veces. escuchado la canción de Marcos Vidal? Marcos Vidal. Sí. ¿Qué te pasa, iglesia? Que no reaccionas. Solo a veces te emociona. En los congresos, en las... la torre. Y habla Parte sobre, 2. y habla sobre eso, men. Habla sobre cómo unos están, discuten o sea, porque no levante las manos, no, sí levántalas, no, que aplaude, no, que no aplaudas, no, que no debe haber manifestaciones, no, sí debe de haber, y tantas cosas, men, que perdemos el enfoque correcto, y hay divisiones, y ahí dice la Biblia que no, o sea, no va a ser aceptada nuestra ofrenda. Qué bella la iglesia primitiva, ¿no? Todas las cosas les eran en común y estaban unánimes. Oraban y partían el pan juntos. Así de fácil. Dice Mateo 5:25, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. Hay un tiempo límite. Y ahorita te dije, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí. Pero dime, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No, es que dice, cuando vayas camino al juicio, todos vamos camino al juicio, men. Con Fíjate. tu adversario, todos, men, todos. Resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te encargará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Sí, yo creo que aquí tenemos que resolver las cosas. Aquí habla de que tu hermano y eso, pero hay veces que en el mismo hogar me pasan situaciones, meternos en temas de la iglesia también pasa, o sea, no está fuera de lugar, pero hay veces que no necesitamos ir tan allá, porque a veces hasta dentro de los mismos hogares, la ira ha formado parte ya no ni siquiera de algo esporádico, sino de algo recurrente y normal. La rutina, ¿no? No, Ya de sabes que que mi papá llega enojado al trabajo, mi mamá le tiene que hacer de comida y llega, se sienta y a veces nos grita. O sea, se vuelve una costumbre, pues. Sí. Fíjate, yo espero que este video lo vea mucha gente de otros lugares con el pasar del tiempo. Y por eso voy a decir esto así. Aquí en México se acostumbra que cuando tienes un choque con otra persona en la ciudad, no le hablas a la policía en todas las ocasiones, sino que a veces las dos personas son lo suficientemente rápidas para decir,
vente, vámonos para acá a platicar cómo vamos a arreglar el problema tú y yo antes de que venga la policía y nos multe a unos Ah, de ok, los ya dos, te entendí. Ya. o se haga un Dije, problema más grande, pues. ya te iba a decir, ¿dónde pasa eso? No, pero ya te entendí. Tú hablas de que un accidente, un Sí, sí, choque un o choque, algo. un accidente. Ah, sí, ya, ya. Sí, 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 cierto. Entonces, es parecido, pues. Ponte Sí, de acuerdo con tu hermano antes de que llegue la autoridad y a sí, los dos se los lleve. todos vamos a ser en un momento jalados a cuentas, ¿no? Y tenemos un lapso, pues. Dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, desde que enojaste hasta que se ponga el sol, tienes ese espacio para reconciliarte. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo dice, no deis lugar al diablo. Entre más tiempo dejes pasar desde el punto del problema hasta el tiempo que le quieras dar, le estás dando entrada al diablo, le estás dando lugar de sí. entrada. Si no entró a esta hora, va a entrar después. Si no, va a entrar después. Entre más dejes pasar la reconciliación, el perdón, más chance le estás dando al diablo para que se meta en la situación. Y después te caiga el juicio, porque él es un acusador, es lo que es. Ahora, es importante que dentro de todo esto que estamos leyendo y que estamos analizando, como meros cristianos y personas que estamos aprendiendo también, la Biblia dice que la suave respuesta aparta el furor y que más la palabra hiriente hace subir la ira. O sea, debe de haber un autocontrol y debe de haber como que nosotros como hijos de Dios, Madurez. tener la madurez y también tener las herramientas para decir, yo no voy a incitar que esto siga creciendo. Y creo que pues, yo lo he aplicado y sí, sí es verdad, sí funciona. O sea, a veces el hecho de escuchar, de hecho los psicólogos dicen, o sea, muchas veces en cuando dos personas están molestas y empiezan a gritar y gritar, lo único que estás haciendo es, quieres que te escuchen, pero no te estás prestando a escuchar lo que la otra persona te está diciendo. Y una forma de que uno hacer que todo se calme y que la otra persona también se calme es escuchar todo lo que te tengan que decir y repetir lo que te están diciendo, pero, Calmado. o sea, lo que tú me estás diciendo es que cuando yo reacciono así, tú te sientes así, 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 así. Esa respuesta hace que la otra persona se quede así como que, sí, ¿no? Y se calman las Se calman cosas. los humos. Se bajan. Ajá, exactamente. Entonces, a veces es importante escuchar. Nos tocó ir a una plática de matrimonios, un curso de matrimonios, ¿no? Y nos daban el ejemplo que decían, ¿saben por qué cuando las personas se molestan se gritan? Dice, porque aunque estés así, gritándole a tu pareja, tú gritas porque los corazones se alejan. ¿Me entiendes? Entonces, es como que necesito ser escuchado. Y ahí entra una actitud egoísta, men, de que yo necesito ser escuchado. Yo necesito Atender mi necesidad atender primero. mi necesidad, pero eso de gritar y ser hirientes no sirve de nada. Al final del día dice aquí la palabra que hace subir la ira. Entonces, una herramienta que podemos usar para no hacer que esto crezca y termine en un descontrol es tener una respuesta suave, La o sea, palabra tener un blanda. control pues sobre Sí. nosotros. Y fíjate que dar la palabra blanda requiere muchas veces humildad. Sí, Porque te están gritando y te están diciendo hasta de lo que no a veces. Y tú en vez de responder con la misma moneda, te vuelves humilde y das una palabra blanda, tranquila. que para el mundo, men, tienes todo el derecho de responder de la Sí, misma manera. pero Pero para Dios, no. la palabra blanda. Y aquí se dan dos escenarios, fíjate, no sé si te ha tocado. Hablas la palabra blanda y la persona se calma. Sí, ya sé O qué vas a hablas decir. la palabra blanda y la persona se exalta más porque tú estás tan tranquilo Sí, en tu mente y en tu mundo sí, que el otro se molesta de que tú puedas. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo ahorita que está pasando esto y bla, 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 bla? En las dos sales ganando. sí. O se aplaca la ira o simplemente tú te salvas de una discusión. Si él se enoja porque tú sigues tranquilo, si él o ella se enoja. Ajá. Entonces, solo hay una palabra blanda.
Así es. Dice Salmos 37, 8 al 9, deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo, dice. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Es como una especie de palabra de esperanza el hecho de decir los que esperan en el Señor, los que hablan la palabra blanda, los que se controlan. Yo sé que yo puedo hablar la palabra blanda, pero por dentro puedo sentir que estoy igual de molesto o hasta más. Pero tomo la decisión de decir, a ver, tengo que controlarme y esperar en el Señor, que el Señor me dé la razón, Que él emite el juicio, ¿no? que él emite el juicio, Claro. o que también en ese de que yo me controlo, yo también puede ser que el Señor me revele, ¿sabes qué? Es que tú estás cometiendo un error, pide perdón, ¿no? Pero dice, deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. O sea, No hay otro camino, o solo sea, puede apuntar al mal. exactamente, y el que se controle, el que tenga dominio propio, es aquella persona que dice, Señor, yo pongo esto en tus manos, toma control de lo que está sucediendo en este momento y por favor, dame justicia o ayúdame a entender. Fíjate que este es el durante, ¿no? La Ajá, discusión. Y a lo mejor hasta el preno, el preenojo, lo que debería de hacerse antes de que esto pase a mayor. ajá, Pero lo que tocamos ahorita de la reconciliación me hizo darme cuenta de algo, que el perdón funciona al revés. sí, Porque si te fijas en la situación que plantea Jesús aquí, dice que si te acuerdas de que Él tiene algo contra ti, vayas, te presentes con Él y que se arreglen las cosas. ujú, Pero es como si Jesús te está diciendo, tú que eres el redarguido, ve y pide perdón. ujú, Y aunque tú tengas la causa más justa de decir, Señor, pero Él fue el que me hizo daño a mí, ujú, tú ve y pide perdón. sí, Porque el perdón siempre desarma a la gente. Y yo lo he sí, probado en carne propia, o sea, cuando sé que es a mí el que me ofendieron, cuando sé que yo tengo la razón según en mi justicia, o de que yo estoy haciendo el bien, aún así yo he tratado de ir y pedir perdón por algún detallito. ok, Si yo te fallé a ti, o tú me fallaste a mí, imagina, yo voy contigo y perdóname por esto y esto y esto. Y la persona se desarma, sí, se sacan de onda, se sacan de onda y ahí actúa el perdón. El perdón actúa al revés, pues, desarma a los ofendidos. Y ahí entra la blanda respuesta, quita la ira que mencionabas ujú, ahorita. sí, Pero mucha gente no tenemos la humildad para decir por qué yo debería de dar el primer paso, o por qué yo debería ir a tocar la puerta y ¿quieres de comer? ¿Ya ¿vas comiste? a venir a cenar o ¿Vas a no? venir a cenar? Fíjate O el papá, ¿quieres algo? Voy a ir a la tienda. sí, yo me acuerdo de mi mamá, Sí. que nos enojábamos y yo me enojaba, me encerraba, te digo bien digno, ¿no? Y ya Música de llegaba, emo. Acá. no, 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 tampoco. Llegaba y decía, vente a cenar. Y ese vente a cenar, era, todo está bien, ¿no? Era como ese lenguaje, ¿no? Entre hijos y padres, Sí, de que decía, ya vente a cenar. me preocupo por ti. Ajá, pues, o sea, estoy molesta contigo, lo que hiciste estuvo mal, pero vete a cenar. Estaba viendo un meme, un morro con los ojos llorosos, men, comiendo. Cuando tu mamá te pegaba, pero luego te daba Sí, todo rojo acá y sí, tú llorando, todo sí. moquiendo. Un chorro de Sí, risa. es que es eso, man. Y yo creo que sí estaría padre que la gente que estás mirando esto, que sí analicen un poquito. La verdad es que el perdón, man, lo único que hace es que es un beneficio que viene de vuelta, pues. O sea, tú lo das, sabes que perdóname o sabes que te perdono, pero el beneficio es tuyo porque lo que tú estás haciendo es soltar. Sí, Y soltar, yo creo que también, no sé, me hace pensar que dice la Biblia que Jesús se hizo hombre y Jesús lloró y también se molestó y también se reía y se emocionaba y cosas así. Y a veces siento
que Jesús también, digo, no viene en la Biblia, men, pero yo pienso que a veces a lo mejor esta es el simple hecho de decir perdónalos, de decir, o sea, de sentir de decir, híjole, los perdono, Sí. es por él también por, no sé, lo que él se estaba sintiendo. No sé si me explico. Señor, pasé 33 años con ellos. Sé que esto que están haciendo. Exacto. Sí, entiendo. Y Muy humano. Y su amor ahora sí que es un ejemplo que puso la vara muy alta, pero también el beneficio, men, es muy grande. El hecho de poder aprender a perdonar y soltar es poder vivir en paz también, dormir en paz. Pues ya para que te diga que pongas la otra mejilla, ya la vara está muy alta. Sí, no había pensado eso. La vara está muy Sí, alta. sí, demasiado. Y el hecho pero es porque hay un beneficio, pues, Claro. que viene atrás de esa acción, ¿no? Y eso, men, lo vamos a entender, men, cuando leamos las bienaventuranzas, Al inicio al del inicio. Sermón del Monte. Ajá. Entonces, pues, no sé si quieras decir algo más, porque este tema da para mucho, ¿eh? Da para mucho, pero no sé, creo que lo que la misma palabra nos incita es a que podamos entender que hay una línea que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender y entender que no tenemos por qué cruzarla, Claro. que si es un tema para nosotros, a lo mejor para algunos es las drogas, para otros es el alcohol, para otros es, no sé, otro tipo de cosas, y para algunos es que no pueden controlar su ira. Y eso es lo que les ha causado tantos problemas en la vida. Pero realmente sí hay una solución, y es tanto llegar a los pies de Cristo, pedirle ayuda, pedirle perdón, tratar de enmendar lo que estás haciendo, buscar ayuda profesional y todo, pero realmente sí hay una forma, y la misma palabra dice que tendremos dominio propio. Pero esa línea de decir, oye, te puedes enojar, pero no pequéis, o sea, no lleves todo a la ira, pues. Y es que el dominio propio también involucra morir a ti mismo, pues. Y decir, perdona, me equivoqué. O decir, espérate, cálmate, bajar el tono de voz. O sea, estás muriendo a algo que tú quisieras Sí. responder de vuelta, pues. Yo no tengo más que agregar. Yo nada más me gustaría invitar y ser esa espinita clavada, esa astilla clavada en la gente, que si tienen un resentimiento, que si tienen una falta de perdón con una persona, contra algún hermano o hermana, contra algún familiar, vayan y reconcíliense. Sí. Tengan la humildad para hacerlo y sean como Jesús. No sean como ustedes son, sean como Jesús es. Jesús nunca ofendió a nadie, por eso nunca le tuvo que pedir perdón a nadie. Pero nosotros todos los días hacemos cosas malas y solamente nos queda desarmarnos de nuestro orgullo, de nuestro enojo y ceder. Sí. O sea, ceder y decir, ¿sabes qué? No, en tu mente puedes pensar, no tienes la razón, pero aún así, perdóname. Porque así nos desarmamos los dos, o sea, así nos Exacto. descubrimos tú y yo y hablamos. Porque qué feo que luego ni tu familia ni la familia de él se puedan encontrar en la calle porque ya saben el trasfondo, pues, que hay. Exacto. Porque qué feo que no se puedan ver en un lugar porque se acuerdan. Porque qué feo que tus alabanzas y tus adoraciones, tus servicios no pasen del techo por esa simple cuestión de humildad en la que no se quiso ceder. Entonces, es importante. Y si esto está pasando en tu iglesia, y si esto está pasando en tu congregación, quítate esa responsabilidad de decir, sabes, porque yo tengo un problema con mi hermano, por mi causa, no sube mi adoración, no puedo tener esa libertad, líbrate de eso, pide perdón. Que no quede en ti, que no pues. que no quede en ti. Es algo, yo sé que lo que estamos diciendo es algo bien difícil, y a muchos les puede decir, les puede pegar, ¿no? Como en la llaga, Claro. decir, ¿es en serio que tengo que hacer esto? Pero la verdad es que no lo digo yo, ni lo dice Juan, lo dice la misma palabra. Y la misma palabra nos dice, ¿sabes qué? Ve y reconcíliate. Ve y arregla esa situación. Y eso creo que lo único que va a provocar en uno es paz. Y es lo que mucha gente hoy necesita, tener paz.
Sí. Y esa paz que Dios da, es esa paz que dice la misma palabra, sobrepasa todo entendimiento. Y dejémonos de rumores y de caras, o sea, de cómo me vio, porque no sabes cómo se siente. Déjate de Exacto. rumores y ve tú a saber realmente qué es lo que está sintiendo la persona. Como redarguye el Espíritu Santo aquí y te dice, ¿sabes qué? Ve tú y discúlpate. Entonces, anímate, porque es un reto. Sí. Pero anímate y atrévete a hacer un día en el que vayas a reconciliarte, pues. Oye, Imagínate hay que... muchas formas, men. O sea, Sí, yo sé, lo mejor es poderte acercar a alguien y decirle, oye, quiero hablar contigo. Pero a veces, men, una carta, llegar y decirle, mira, tengo algo que decirte. O sea, un detalle, abrir sí, la sí, sí. puerta, decir, oye, hay algo que quiero arreglar y que quiero resolver que sé que no está bien. Porque miré un video y el Espíritu Santo Me me persuadió. hizo acordarme y me persuadió de que yo tengo algo que no está bien y quiero resolverlo y aquí está, quiero arreglarlo. Y sabes qué, te invito a un café, sabes qué, mira, hay algo que te quiero decir, me cuesta decírtelo, te lo escribí, aquí está, no sé, ¿no? Hay muchas formas de que se puede hacer, pero el chiste es arreglar esa situación y que lo que tú haces delante de la presencia de Dios no tenga estorbo. O sea, Claro. imagínate poder llegar todos los días, ya sea en tu intimidad personal o en tu misma congregación, y tú llegar y presentar tu ofrenda de alabanza, de adoración, tus diezmos, lo que tú quieras, y decir, aquí está, y que nada impida ese fluir y poder sentir y experimentar la presencia de Dios de una manera, ahora sí que natural, como el deber ser, ¿no? Claro, y si tú sabes de dos personas que no se están llevando bien, no les sirvas de tapadera y no Así lleves es. mensajes de una persona a otra Así es. Más bien anímalos a que arreglen esa a la situación. reconciliación. Y eso es todo. Pues tema fuertecillo. Picante. Amigos, pues muchas gracias por vernos. 1 hora 16 nos aventamos ahora. Y hay para Parte más, ¿no? 2. Hay para más. La otra vez tuvimos una plática, nos quedamos como hasta la 1:30 de la mañana Sí, platicando. Y hay mucho de qué hablar, ¿no? Hay mucho de qué compartir, que poder, pues sí, compartir. Y si tú tienes algo que decir, oye, pon ahí en los mensajes del video sugerir un un tema. comentario, y si quieres también sugerir un tema, si quieres, o sea, adelante, hazlo, porque a nosotros eso también nos motiva y nos anima. Gracias por ver el video, cuídense mucho, Dios los bendiga, los amamos, y primero Dios, nos vemos en el siguiente capítulo. Primero Dios. Hasta luego.